Buenos días. Vamos a empezar a explicar el esquema de interferencias en cables. Vamos a empezar con el cable bifilar. Pondremos un osciloscopio con conector BNC, a su vez con cable coaxial con pinzas de cocodrilo. Lo conectamos a las puntas del cable bifilar. Conectamos un generador con BNC y cable coaxial con pinzas de cocodrilo y solo usaremos la roja. Y veremos las interferencias. Continuaremos y es el mismo procedimiento con los mismos conectores, menos lo que cambia es el cable de pares. El osciloscopio es el mismo y el generador es el mismo. Continuando con la práctica, mediremos las interferencias de un cable coaxial acercando el positivo de las pinzas, observando las interferencias del cable en el osciloscopio. En primer lugar, conectamos un generador de baja frecuencia a un medidor de campo y veremos qué medidas tenemos. Con esta referencia conectamos una bobina con cable coaxial entre el generador y el medidor de campo, comprobando las pérdidas que genera en la señal del generador de frecuencia. En esta práctica tenemos un medidor Fluke DSP-2000, con el que mediremos varias tomas RJ45 con distintos defectos. Comprobaremos cada una de ellas y veremos los errores que nos da. Con el medidor vamos a ver las pérdidas en una fibra óptica multimodo, con conectores ST. En dos de sus ventanas, la de 850 y la de 1300. Para ello, conectaremos el latiguillo de fibra óptica a un emisor y un receptor, los cuales enviarán las señales al Fluke DSP-2000. También tomaremos las medidas de pérdida de dos latiguillos, unidos mediante conectores hembra para fibra óptica multimodo. Para la limpieza adecuada del conector ST utilizaremos alcohol isopropílico, una gasa estéril para no dejar ningún residuo en el conector. Para limpiar el conector deberemos echar el alcohol en la gasa y hacer girar el conector sobre sí mismo. Para secarlo de manera correcta deberemos en una zona seca de la gasa dibujar un 8 unas veces para su completo secado. Buenos días. En esta práctica vamos a proceder a medir la interferencia en un cable bifilar. Para ello vamos a utilizar un generador de baja frecuencia a 1 MHz, cortesión de pico a pico de 20 VDT y un osciloscopio para medir la señal. Lo primero, comprobamos que nos da una tensión de pico a pico de 20 VDT, conectando tierra a tierra y al positivo. Como podemos comprobar, lo tenemos en 5 voltios la división. Ahora conectaremos el osciloscopio al cable bifilar y nos pondremos en una señal de unos 50 microvoltios de división para comprobar si hay interferencia. Acercaremos el cable del generador de baja frecuencia al cable bifilar y como podemos comprobar, la amplitud del oscilador varía, lo que significa que hay interferencia. Ahora vamos a proceder a ver la interferencia en un cable de pares. Conectamos a un par el osciloscopio y acercaremos el cable del generador de baja frecuencia. Como podemos comprobar, la amplitud de la señal senoidal varía porque hay interferencia. Las interferencias son aproximadamente 50 microvoltios. Por último, comprobaremos las interferencias de un coaxial. Estas las comprobaremos conectando directamente un coaxial con BNC al osciloscopio y BNC al generador de baja frecuencia. Conectamos al osciloscopio y acercamos el cable. Como podemos comprobar, la amplitud del osciloscopio de la señal senoidal no varía, ya que es mejor.
y por tanto no hay interferencias. Por último, vamos a comprobar la interferencia con un cable de corriente de 220 voltios. Como podemos comprobar, la amplitud varía debido a las interferencias en este cable bifilar. En el siguiente apartado vamos a tener un generador de televisión analógica y un medidor de campo, y vamos a hacer una comparación de las pérdidas que se producen en el canal 21 y 65 con bobina y sin bobina. Encendemos el generador y el medidor. Hemos conectado con un BNC un adaptador a un cable coaxial F y conectado al otro extremo con un F al medidor de campo. Vale, hemos puesto en el generador dándole a Select y con la ruleta el canal 21, y en Channel hemos puesto en el medidor el canal 21. Como vemos, tenemos un nivel de 86,7 decibelios. Nos vamos al generador y nos metemos en el canal 65. Ahora en el medidor nos metemos en Channel y ponemos el canal 65. Como vemos, tenemos un nivel de 89,3 decibelios aproximadamente. A continuación vamos a conectarlo a la bobina. Ahora lo hemos conectado a la bobina. Hemos cogido del generador un BNC con un adaptador a un conector F con un cable coaxial a un extremo de la bobina, con un adaptador a un conector F, y del otro extremo de la bobina con un conector F al medidor de campo. Tenemos el generador en el canal 21 y en el medidor de campo el canal 21. Queremos ver el nivel que hay, que tenemos 76 decibelios de nivel. Luego en la tabla siguiente vamos a ver qué ha tenido de pérdida. Nos metemos en el generador y nos metemos en el canal 65. Le damos a Channel, canal 65, OK. Vale, vemos que tenemos un nivel de 72,5 decibelios en el canal 65. A continuación vamos a ver la tabla. Vemos aquí la pequeña tabla que hemos hecho. Con bobina en el canal 21 tenemos 76,2 decibelios y sin bobina 86,6 decibelios. En el canal 65 con bobina 72,2 decibelios y sin bobina 89,3 decibelios. Podemos ver que del canal 21 al 65 tenemos unas pérdidas grandes. Eso es debido a que cuanto mayor sea el canal, más pérdidas va a tener. Hola, vamos a disponernos a limpiar el cable de fibra multimodo con alcohol isopropílico y una gasa. Le damos una o dos vueltas en círculo y una o dos vueltas de derecha a izquierda. Lo hacemos con las dos puntas lo mismo. Y ya está, lo tendríamos limpiado. Ahora vamos a explicar el nivel avanzado, que consiste en la medición de las pérdidas en la fibra óptica multimodo. Para ello tenemos este dispositivo, que es el Fluke DSP2000, y además un emisor de luz y un receptor. Esto también nos servirá para elegir las ventanas en las que queramos recibir y emitir. Estas ventanas son de 850, 1300 y 1550. También decir que entre la segunda y la tercera ventana hay una cuarta de unos 1400. Además, la ventana de 850 está obsoleta en la ICT actual. Ahora procederemos a la conexión de la fibra óptica en sus conectores. Primero, mediremos en la ventana de 850, por lo que en el emisor
quitaremos la tapa de 850 y colocaremos la fibra en esa conexión y el otro extremo de la fibra al receptor que tiene un único puerto. Todo esto previamente limpiado. Seleccionamos 850 en sus dos extremos. Ahora nos iremos al fluke y seleccionaremos la pestaña de Setup para ver las distintas opciones. Una vez aquí, pulsaremos el botón 1 para poder seleccionar entre todos estos tipos de cables el tipo de cable que queremos medir. En este caso, Fiber Optic. Pulsaremos Save y nos preguntará si es monomodo o multimodo y escogeremos la opción de multimode y volveremos a pulsar Save y ya tenemos todos nuestros parámetros seleccionados. Una vez terminado esto, nos iremos a Single Mode y ya podemos realizar el test. Aquí vemos la medición. Primero vamos a ver las pérdidas que tenemos si tensamos levemente el cable. Vemos que tenemos unas pérdidas de 0,48 decibelios y conforme se vaya doblando el cable irán subiendo las pérdidas. Si lo doblásemos mucho, podríamos llegar hasta unas pérdidas de 1 decibelio. Ahora mediremos la segunda ventana de 1300. Para ello debemos colocar la fibra en la otra conexión y poner tanto el receptor como el emisor en 1300 y volveremos a realizar el mismo proceso. Como podemos ver en la ventana de 1300 tenemos muchas menos pérdidas. Ahora tensamos el cable para ver las pérdidas que tenemos y podemos ver que son de menos 0,17 decibelios. Ahora, a medida que vamos doblando levemente el cable, llegamos a tener unas pérdidas de 0,00 decibelios. Ahora nos quedaría medir la ventana de 1500, pero como nuestro emisor no está preparado para esa ventana, no podemos realizar esta medida. Volveremos a realizar la misma práctica, solo que esta vez colocaremos un latiguillo, un conector hembra-hembra y otro latiguillo entre el receptor y el emisor en la ventana de 1300. Esto es para comprobar las pérdidas que supone tener un elemento en mitad del circuito. Y nuevamente colocaremos nuestros valores y realizaremos el test. Y ahora con el cable doblado ligeramente tendríamos unas pérdidas de 1,17 decibelios. Si tensamos la fibra podemos llegar a tener unas pérdidas de 0,94 decibelios. Si doblamos de forma más grave el cable tendríamos unas pérdidas de entre 1,40 a 1,60 decibelios, tanto en un lado como en el otro del conector. El dispositivo emite con una potencia de menos 20 dBm. Al realizar un test, el medidor guarda como referencia esa medida tomada junto a los menos 20 a los que emite el dispositivo. Para calcular correctamente las pérdidas de la conexión, deberemos sumar, en este caso, 0,95 decibelios más 1,10 que tenemos de pérdida, dando como resultado 2,05 decibelios de pérdida. Hola, buenas. En este apartado vamos a medir el uso del certificador de cableado Flood DSP-2000 para medir varios cables UTP con diferentes problemas. Como podemos ver, tenemos aquí una unidad remota y un analizador de cableado. Y aquí abajo tenemos la toma de panel. Bueno, vamos a proceder a hacer el test. Vamos a conectar el del analizador de cableado en la primera pestaña de abajo y la unidad remota en la primera de arriba. Nos vamos al analizador de cableado y nos metemos en Setup. Lo que vamos a ver aquí es el tipo de red que vamos a testear y sus características. Nos metemos en Enter y vamos a buscar, nos metemos página abajo y página abajo. Vamos a buscar 1000 base T. ¿Por qué? Porque con 1000 base T tenemos una señal de 1 GHz. Le damos a Enter y lo guardamos en cable UTP 100 ohmios categoría 5. Le damos a Save. Ya tenemos aquí 1000 base T UTP 100 ohmios categoría 5, que es el que vamos a testear. Para realizar el test nos vamos a la posición Autotest
y conectamos la unidad remota. Le damos a Enter y se dispone a hacer el test. Vale, como podemos ver, le damos a 1 para ver los resultados y veremos que todo pasa, que no hay ningún error en ninguno. Decir que el NES es diafonía y ya está todo. Nos vamos a la siguiente y le damos a Enter. 1000 base T, le damos a guardar. UTP de 100 ohmios categoría 5, le damos a guardar. Lo tenemos guardado. Le damos a autotest y nos disponemos a hacer el test. Como podemos ver, tenemos unos fallos. Vamos a seguir continuando la prueba para ver lo que nos dice. Vale, le damos a ver resultados y como vemos tenemos fallo en el mapa de cableado, en la atenuación, en el RL y RL del remoto. Vale, por último decir que el single test es el test simple, que podemos analizar por separado cada uno de estos parámetros para ir más rápido. Nos vamos a la siguiente toma. Nos metemos en analizador de cableado y le damos otra vez a Enter. Guardamos en 1000 base T, lo mismo de antes, UTP 100 ohmios categoría 5 y lo tenemos ahí. Nos vamos a autotest de nuevo y le damos a iniciar el test. Como vemos tenemos un fallo en el mapa de cableado. Le damos a ver resultados y como nos indica aquí, tenemos en el mapa de cableado un fallo.